La Navidad de Julian estaba perfectamente planeada. Su hermano Tanner y su cuñado se irían de viaje de negocios por 2 semanas y, tras una reunión familiar intensa, habían decidido que Julian era el único capaz de quedarse a cargo de la casa y de los niños. Ronan es muy lindo y los quiere mucho, había dicho Tanner, pero es un desastre, les da dulces antes de dormir y no pone un solo límite. Contigo, sabemos que seguirán vivos y sin caries para cuando volvamos. Julian se sentía orgulloso de su reputación. Tenía una lista de actividades impresa y plastificada, un menú balanceado y el árbol de Navidad decorado con una precisión matemática. Pero el destino tenía otros planes. Tío Julian. El baño tiene una piscina. Gritó el pequeño Paul, de 5 años, saltando con entusiasmo mientras se le marcaban sus hoyuelos por la gran sonrisa que portaba. Julian corrió por el pasillo solo para encontrarse con una escena digna del Titanic. Una tubería en el segundo piso había decidido rendirse justo cuando su hermano y cuñado estaban a punto de abordar un avión rumbo al otro lado del país. En cuestión de minutos, el agua comenzó a deslizarse hasta llegar a las escaleras, cayendo en cascada justo sobre su preciado árbol cuidadosamente diseñado. Es un parque acuático. Celebró Bastian, su otro sobrino de 7 años, aunque su mirada era más de preocupación al ver la cara de horror de su tío. Con el agua ya tocándole los tobillos, Julian llamó a su hermano antes de que éste apagara el celular. Julian vivía a media hora de allí, pero compartía un departamento pequeño con un roomie cascarrabias y además, el contrato estipulaba estrictamente que no se permitían niños bajo ninguna circunstancia. La respuesta de su hermano llegó en un mensaje de texto desesperado 10 minutos después. Lo sentimos mucho. El seguro se encargará de la casa, pero no pueden quedarse ahí. El único que está en la ciudad y tiene espacio es Ronan. Ya le avisamos, dice que son bienvenidos a su departamento. Por favor, ve para allá, los amamos. Julian miró el teléfono como si fuera una granada activa. ¿Ronan? ¿El hermano menor de su cuñado? ¿El alfa que consideraba que la pizza fría era un grupo alimenticio básico? ¿El que aún presumía pósters de bandas de rock pegados con cinta en las paredes de su habitación? Lamentablemente, Julian no tenía opción. Niños, empaquen solo lo necesario, suspiró, sintiendo que su sistema nervioso colapsaba. Nos vamos a casa del tío Ronan. Sí. Gritaron ambos niños al unísono. Para ellos, aquello era una aventura. Para Julian, era el inicio del fin. El viaje fue corto, pero el corazón de Julian latía con fuerza. Cuando llegaron al edificio de Ronan, el alfa ya los esperaba en la entrada. Lucía una camiseta vieja de una marca de herramientas, jeans desgastados y esa sonrisa ladeada que siempre ponía a Julian a la defensiva. La caballería ha llegado. Exclamó Ronan, cargando a Paul en un hombro y chocando los 5 con Bastian. Julian, lamento lo de la casa, hombre. Pero mira el lado positivo, podemos estar todos juntos. Sí, verdad. Respondió Julian, apretando su maleta con fuerza. Gracias por recibirnos. Intentaremos estorbar lo menos posible. No digas tonterías. Pasen, pasen. Cuando la puerta del departamento se abrió, Julian tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no desmayarse. El aire olía a una mezcla de café cargado, desodorante de alfa y algo que le recordaba vagamente a la comida china de sabrá Dios qué día. Había una tabla de surf junto a la televisión, pesas en la alfombra y un refrigerador cubierto de imanes de entregas a domicilio. Lo que no había era una sola guirnalda, una luz o un rastro de espíritu navideño. Solo caos. ¡Qué increíble!, dijo Paul, corriendo hacia un montón de cojines que Ronan tenía tirados frente a la consola de videojuegos. Es como una cueva. Exacto, pequeño alfa. Es la cueva Ronan, dijo el alfa guiñándole un ojo a Julian. Pónganse cómodos. Julian, puedes usar mi habitación, es pequeña y la cama es individual,
no cabrán todos, yo dormiré en el sofá. Los niños pueden hacerse una cama con mantas aquí en la sala. Julian miró su reloj. Eran apenas las 6 de la tarde. Faltaban 14 días para Navidad en ese desastre llamado departamento, con ese hombre y sus sobrinos fuera de control. Ronan, empezó Julian, señalando una montaña de sudadera sobre el comedor. ¿Dónde se supone que vamos a cenar? Ronan abrió el refrigerador, revelando solo un frasco de pepinillos, 3 cervezas y un paquete de salchichas. Bueno, dijo Ronan rascándose la nuca con una sonrisa donde se marcaban 2 hoyuelos encantadores, idénticos a los de Paul, pensaba que podíamos pedir comida tailandesa, o tengo unos burritos congelados que son legendarios. ¿Tal vez hacer un picnic en la sala? Julian cerró los ojos y respiró hondo. La batalla por la supervivencia navideña acababa de comenzar. Ronan se había ofrecido a salir por la cena bajo la promesa de traer algo nutritivo y rápido. Julian había aprovechado ese tiempo para intentar desempacar lo esencial, pero el reloj de la pared no dejaba de avanzar. Había pasado más de 1 hora y Ronan aún no regresaba, la paciencia de Julian se agotaba al mismo ritmo que la energía de sus sobrinos, quienes ya daban señales de irritabilidad por el hambre. Finalmente, el sonido de la cerradura anunció el regreso del alfa. Ronan entró cargando 3 bolsas de papel translúcidas por la grasa de las hamburguesas que delataban su tardanza. ¿Dónde estabas, Ronan? Has tardado una eternidad, dijo Julian, con una voz baja pero cargada de una tensión evidente. Paul y Bastian deberían haber cenado hace media hora. A este paso, sus horarios de sueño van a ser un desastre. Ronan dejó caer las bolsas en el comedor, invadiendo el espacio con esa presencia física imponente que Julian siempre encontraba abrumadora. Lo siento, la fila en el autoservicio era de locos, respondió con una voz profunda, rascándose la nuca con despreocupación. Pero valió la pena. Traje la especialidad de la casa, hamburguesas dobles y nuggets para los chicos. Julian miró las bolsas con una mezcla de horror y cansancio. Esto es pura grasa. Mañana van a despertar con una pesadez terrible. Les prometí a sus padres que mantendría su disciplina. Necesitan descansar bien, especialmente Bastian, que es muy sensible a los cambios de rutina. Julian, relájate un poco. Ronan se acercó a la mesa y, al notar que el pequeño Paul apenas alcanzaba la superficie desde la silla de madera, tomó un par de cojines grandes del sofá. Ven aquí, pequeño Alfa. Ronan acomodó los cojines sobre la silla y cargó a Paul, sentándolo encima para que quedara a la altura ideal de la mesa. El niño soltó una risita, encantado con su nuevo trono improvisado. ¿Ves? Problema solucionado, dijo Ronan, mirándolo a los ojos. Su mirada era cálida, pero tenía esa chispa de desafío silencioso que siempre ponía a Julian a la defensiva. Los niños acaban de ver su casa inundarse, murmuró. No necesitan un sermón sobre nutrición, necesitan algo que les sepa a gloria. Julian sintió un leve escalofrío cuando el alfa se detuvo a escasos centímetros de él para alcanzar unas servilletas. El aroma de Ronan era embriagador y peligrosamente reconfortante, contrastando con el caos del departamento. Mientras Julian buscaba platos limpios, encontrando solo una colección de tazas desparejadas, Ronan ya estaba repartiendo las papas fritas. El azúcar de las sodas y la comida rápida surtieron efecto casi de inmediato, el cansancio de Paul se transformó en una hiperactividad frenética, comenzando a saltar cerca de la tabla de surf que Ronan tenía recargada en la pared. Tío Ronan. Mira qué tan alto llego. Gritaba Paul, mientras Bastian reía a carcajadas, contagiado por el ambiente relajado que Ronan proyectaba. Julian se frotó las sienes, sintiendo que el departamento se volvía minúsculo. El olor a comida rápida, el desorden de las pesas en la esquina y la vibración de las risas eran demasiado para sus sentidos acostumbrados al silencio y al orden. Ronan, esto es exactamente de lo que hablaba, susurró Julian, acercándose a él. Ahora no habrá forma de que se duerman.
Ronan le puso una mano en el hombro, un gesto inesperadamente íntimo. El calor de su palma atravesó la fina tela de la camisa de Julian, haciéndolo tensarse. ¿Están felices? Mira sus caras, dijo Ronan suavemente. Mañana pueden volver a su comida rutinaria, y el sueño se recupera. Pero hoy, deja de intentar controlarlo todo por 5 minutos. Julian lo miró, atrapado entre el deseo de soltarse y la extraña seguridad que le brindaba ese contacto. Mañana, logró decir Julian, recuperando su compostura y alejándose un paso, promete que me ayudarás a respetar los horarios. Trato hecho, tío mandón. Ronan le guiñó un ojo, marcando esos hoyuelos que Paul había heredado. Ahora, siéntate. Si no te comes esa hamburguesa, Paul lo hará por ti. Julian se sentó finalmente, observando a Ronan jugar con sus sobrinos mientras cenaban. El departamento era un desastre y el hombre frente a él representaba todo lo que él evitaba, pero mientras el resplandor de las luces de la ciudad entraba por la ventana, Julian supo que esta convivencia iba a ser mucho más complicada para su corazón que para su paciencia. A la mañana siguiente, el día comenzó con Julian despertando antes de que saliera el sol. No podía evitarlo, su reloj biológico estaba programado para la eficiencia. Tras una noche de sueño ligero en la cama de Ronan, que, para su pesar, olía exactamente igual que el dueño, Julian decidió que lo primero en la agenda era una expedición por el supermercado. Dejó a los niños bajo la supervisión de Ronan, con instrucciones claras, concisas y, según él, imposibles de malinterpretar, nada de azúcar, nada de juegos bruscos y, sobre todo, ordenar un poco el departamento. Ronan había asentido con una seriedad sospechosa, pero Julian decidió confiar, al menos lo suficiente como para alejarse 2 horas. Al regresar, Julian entró al departamento cargando 4 bolsas repletas de frutas, verduras y todo lo que un hogar funcional necesitaba. La imagen que recibió lo dejó sin aliento. Si anoche el lugar era un caos, ahora parecía el epicentro de un terremoto infantil. Había piezas de Lego esparcidas como minas terrestres por toda la alfombra, los cojines del sofá formaban una especie de barricada en medio de la sala y un rastro de migajas de cereal marcaba el camino hacia la cocina. En el centro de todo, Ronan, vistiendo solo unos pantalones cortos de gimnasio que dejaban ver su espalda musculosa, mientras realizaba una serie de lagartijas. «Tío Julian, mira», gritó Paul, quien estaba justo al lado de Ronan, con los brazos temblorosos intentando mantener una posición de plancha. «Estoy entrenando para ser un guerrero». Bastian estaba sentado en el suelo, usando un bote de avena vacío como tambor para marcar el ritmo de los ejercicios de su tío. Ronan se detuvo al ver a Julian, apoyándose en sus rodillas mientras recuperaba el aliento, el sudor brillando bajo la luz de la mañana. «Tío. Déjame ayudarte». Paul corrió hacia Julian con una energía inagotable, tratando de arrebatarle una de las bolsas más pesadas. «Cuando crezca, quiero ser tan fuerte como el tío Ronan. Voy a tener músculos gigantes para cuidar de los demás». Julian sintió una punzada de ternura al ver a Paul esforzándose por cargar la bolsa. «Eso es muy amable, Paul», dijo al fin, quitándole la bolsa de las manos para ponerla en la encimera de la cocina. «Pero no necesitas ser fuerte para ayudar». Paul lo miró confundido, pero sonrió igual. «Ronan», dijo Julian, sin elevar la voz. «¿Esto es lo que llamas ayudar? Me prometiste que aprovecharías el tiempo para limpiar y poner orden. Mira este lugar». Ronan se puso de pie, exhalando un largo suspiro. Por un momento, Julian esperó una réplica sarcástica, pero el alfa simplemente bajó los hombros, mostrando un súbito rastro de arrepentimiento. «Tienes razón. Me distraje con los juegos de los chicos y, bueno, se nos fue de las manos», dijo con voz tranquila. «Está bien. Me pondré a ordenar ahora mismo». Julian se sorprendió ante la falta de resistencia. Ronan comenzó a recoger los legos de inmediato, moviéndose con una agilidad silenciosa. «Niños,
Ayuden a su tío Ronan a recoger los juguetes, ordenó Julian con voz más suave, mientras comenzaba a sacar los ingredientes para la comida. Yo prepararé algo real para almorzar. Paul, entusiasmado por demostrar su fuerza, tomó una botella de jugo de naranja de la barra de la cocina antes de que Julian pudiera guardarla. Yo la llevo a la mesa, exclamó el pequeño. Pero el peso le ganó y, en un segundo, la botella resbaló de sus manos, golpeando el suelo y estallando en un charco de líquido pegajoso que salpicó los pies de Ronan. Paul se quedó paralizado, sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, esperando el regaño que solía venir tras un desastre de esa magnitud. Julian abrió la boca para reprender la imprudencia, pero Ronan se le adelantó. Vaya, parece que el suelo tenía sed, dijo Ronan con una risa suave, arrodillándose junto a Paul. No pasa nada. Los guerreros también cometen errores. Ven, ayúdame a traer papel, vamos a limpiar esto juntos. Ronan no levantó la voz. No hubo rastro de molestia en su rostro. Con una paciencia que Julian no esperaba ver en un alfa de su tipo, Ronan guió a Paul para arreglar el desastre, hablándole en voz baja para calmarlo hasta que el niño volvió a sonreír. Julian se quedó quieto junto a la estufa, observando la escena. Debajo de esa fachada de desorden y despreocupación, Ronan tenía una nobleza y una paciencia que a él mismo a veces le faltaba cuando el estrés de la perfección lo consumía. Por primera vez en esos 2 días, Julian no vio a un alfa desobligado, vio a alguien que sabía exactamente lo que un niño necesitaba en un momento de miedo. Un sentimiento extraño y cálido comenzó a instalarse en su pecho mientras volvía su atención a la comida, dándose cuenta de que quizás, y solo quizás, Ronan tenía mucho que enseñarle sobre lo que realmente importaba. Después de una tarde intensa de limpieza, los juguetes estaban en su lugar, la mesa despejada, el suelo libre de migajas y legos desperdigados. No era perfecto, nunca lo sería con niños, pero al menos el departamento de Ronan finalmente lucía como un lugar habitable. Julian apoyó la cadera en la encimera y observó la sala con ojo crítico, hasta que su mirada se detuvo en una esquina vacía, junto al sofá. Frunció el ceño, pensativo. Ronan, llamó, atrayendo la atención del alfa que terminaba de acomodar sus pesas. Deberíamos conseguir un árbol de Navidad. Traje los regalos de los niños que estaban bajo el árbol de la casa, pero todavía están en la cajuela de mi auto porque, bueno, no había ni un rincón digno donde ponerlos aquí. Ronan se quedó pensativo un segundo, escaneando su propia sala como si la viera por primera vez. De repente, dio un salto motivado por una idea repentina. Y sin añadir nada más, tomó su chamarra, se calzó los tenis y salió del departamento a toda prisa. ¿Qué? ¿Ronan? Alcanzó a decir Julian, pero la puerta ya se había cerrado. Se quedó allí, parpadeando, completamente confundido. 15 minutos después, el timbre sonó con insistencia. Yo abro. Gritó Bastian, corriendo hacia la puerta. Bastian, espera. No abras sin saber quién es, advirtió Julian, pero fue tarde. La puerta se abrió de golpe y Bastian se hizo a un lado con una sonrisa triunfal. Es el tío Ronan. Ronan entró cargando un árbol de Navidad pequeño, ligeramente chueco, con algunas ramas más pobladas que otras y claras señales de haber tenido una vida anterior. Los niños estallaron en gritos de emoción. ¡Ahí! No, más a la derecha. Junto al sillón. Julian se quedó observando la escena con el ceño fruncido mientras Ronan obedecía las indicaciones, girando el árbol una y otra vez hasta que finalmente lo colocaron en la esquina junto al sofá. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Julian, claramente desconfiado. Un vecino lo había sacado para tirarlo, respondió Ronan sin drama. Le pregunté si podía quedármelo. Todavía está bastante bien. Es importante reciclar, ¿no creen, chicos? Darle una segunda oportunidad a las cosas. Julian bufó por lo bajo, pero no dijo nada. El árbol, aunque modesto y un poco desgarbado,
le daba al departamento una calidez que antes no existía. ¿Vamos a comprar adornos?, preguntó Paul, dando saltitos. Ronan negó con la cabeza con una sonrisa traviesa. ¿Para qué comprar algo que todos tienen? Mejor hagamos nuestros propios adornos. ¿Trajeron sus colores y plumones? Los ojos de los niños brillaron mientras corrían hacia sus mochilas. Ronan fue a su habitación y regresó con un fajo de hojas blancas, poniéndolas sobre la mesa del comedor. Dibujen lo que quieran, esferas, renos, estrellas. Todo sirve para este árbol, instruyó Ronan. Luego, miró a Julian, palmeó la silla vacía a su lado y le deslizó una hoja de papel. ¿Y tú, Julian? ¿Qué esperas? Los grandes artistas no se hacen de rogar. Julian suspiró, pero la mirada expectante de Paul y Bastian lo desarmó. Se sentó a su lado, sintiendo el calor del brazo de Ronan rozando el suyo, y comenzó a dibujar una campana con una precisión geométrica que hizo que Ronan soltara una risita. Horas más tarde, el árbol estaba tapizado de dibujos, recortes de esferas mal redondeadas e intentos de origami navideño que Bastian había logrado con paciencia. Ronan, al darse cuenta de que no tenían luces, sacó una extensión con un foco LED potente que solía usar para iluminar el cofre de su auto cuando le hacía reparaciones mecánicas. Con un poco de ingenio y mucha cinta adhesiva, amarró el foco a la punta chueca del árbol y lo encendió. En la cima, pegó una estrella de papel mal recortada por Paul. ¿Qué tal, Nadie en este planeta tiene un árbol como el nuestro, declaró Ronan, orgulloso. Los niños aplaudieron felices ante la extraña pero encantadora obra de arte. Eso júralo, murmuró Julian entre dientes, aunque no pudo evitar que una sonrisa real se dibujara en su rostro. Sacó su celular, tomó una foto de los tres frente al árbol y se la envió a su hermano con el texto, sobreviviendo con estilo. Al caer la noche, la energía no disminuyó. Los niños, decididos a no terminar la magia, convencieron a los adultos de construir un fuerte gigante de sábanas en la sala. Ronan, siendo un experto en la improvisación, usó la tabla de surf y el sofá como pilares para crear una estructura masiva. Pijamada y cuentos de miedo, anunció Ronan, gateando dentro del fuerte con una linterna. Julian entró después, acomodándose sobre las mantas. El espacio, sin embargo, era más reducido de lo que parecía desde fuera. En la penumbra del fuerte, iluminado solo por el foco LED del árbol que se filtraba a través de las sábanas blancas, Julian y Ronan quedaron cara a cara, a escasos centímetros de distancia. Julian podía sentir el aliento de Ronan. El ambiente, que hacía un momento era de pura comedia, se volvió eléctrico de repente. La mirada del alfa bajó por un segundo a los labios de Julian y el silencio se volvió denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Tío Julian, tío Ronan, la voz de Bastian rompió el hechizo. El niño los miraba con curiosidad analítica. ¿Por qué están tan rojos? ¿Tienen fiebre? Ronan carraspeó ruidosamente, apartando la mirada mientras buscaba desesperadamente la linterna. Julian sintió que el calor de sus mejillas podría derretir el fuerte entero. Es que hace mucho calor aquí dentro, logró decir Julian, tratando de recuperar su compostura mientras su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. 4 días después fue declarado oficialmente como el día de la gran compra. Con la lista de Julian, digitalizada y organizada por pasillos, y el entusiasmo caótico de Ronan, el grupo se dirigió al supermercado local para abastecerse de lo necesario para la cena de Nochebuena. Manténganse cerca del carrito, advirtió Julian por 10ª vez mientras cruzaban la entrada automática. Es un día de mucha gente y no quiero que nadie se pierda. Relájate, Julian. Tenemos formación de equipo, dijo Ronan, dándole un empujoncito juguetón con el hombro. Bastian es la retaguardia, Paul es el explorador y tú eres el capitán con el mapa. Sin embargo, el explorador se tomó su papel demasiado en serio.
Mientras Ronan intentaba convencer a Julian de que necesitaban 3 tipos diferentes de queso para nachos y Bastian miraba distraído el pasillo de juguetes a lo lejos, el pequeño Paul vio lo que parecía una fortaleza de nubes blancas, el sector del papel higiénico y las toallas de cocina. Entonces, un segundo Paul estaba allí. Y al siguiente, no. ¿Dónde está Paul?, preguntó Julian, su voz subiendo una octava de repente mientras escaneaba el pasillo de lácteos. El silencio fue la respuesta. Julian sintió que el mundo giraba. Su pulso se aceleró y el pánico, frío y punzante, se instaló en su pecho. Paul. Paul. Empezó a gritar, corriendo hacia el siguiente pasillo. Su mente proyectaba los peores escenarios posibles. Ronan, al ver que Julian estaba a punto de colapsar, tomó el mando. Recorrió el lugar con la mirada tranquila de un alfa acostumbrado a rastrear problemas, hasta que notó un ligero movimiento entre las torres de paquetes de papel higiénico. ¡Ajá! Encontré al polizón, exclamó Ronan con una carcajada, metiendo la mano entre 2 paquetes para sacar a un Paul risueño que se había hecho un nido allí dentro. Julian llegó corriendo, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Al ver al niño a salvo, sintió que las rodillas le temblaban. Paul. Me diste el susto de mi vida, susurró Julian, tratando de recuperar el aliento. Ronan puso un brazo alrededor de los hombros de Julian y atrajo a los 2 niños hacia ellos. Tranquilos, dijo Ronan con voz suave pero firme. Un susto así se cura con un abrazo grupal. Se fundieron en un abrazo los 4. Julian cerró los ojos, dejando que la calidez de Ronan y la energía de los niños calmaran su ansiedad. Cuando se separaron, Ronan tomó la mano de Julian y, con la otra, la de Paul. Luego Paul tomó la de Bastian. De aquí no nos soltamos hasta llegar a la caja, sentenció Ronan con una sonrisa. Es el protocolo de seguridad de la cueva Ronan. Julian no protestó. Al contrario, apretó la mano del alfa, sintiendo una extraña seguridad que ninguna lista de compras le había dado jamás. Así recorrieron el resto del supermercado, una cadena humana que atraía miradas curiosas y sonrisas de los demás compradores. Esa noche, después de lograr que los niños se durmieran agotados por la aventura, Julian y Ronan se encontraron solos en la pequeña cocina. Ronan sacó una botella de vino tinto que tenía guardada y sirvió 2 copas de cristal. Para el capitán del equipo, dijo Ronan, extendiéndole una copa. Se sentaron en el sofá, con la única luz proveniente del árbol reciclado y su foco LED. El silencio ya no era incómodo, era íntimo. Hoy me di cuenta de algo, empezó Julian, mirando el reflejo del vino. Siempre creo que si tengo todo bajo control, nada malo pasará. Pero cuando Paul se perdió, me di cuenta de que mi control es solo una ilusión. Ronan se recargó en la silla, mirándolo de perfil. El control es aburrido, Julian. Te mantiene a salvo, pero también te mantiene solo. Yo pasé mucho tiempo huyendo de las responsabilidades porque me daban miedo. Pero estos días contigo y los chicos me han hecho sentir que quizás el caos no es tan malo si tienes con quien compartirlo. Julian giró la cabeza hacia él. La cercanía en el sofá recordaba a la del fuerte de sábanas, pero esta vez no había niños que los interrumpieran. Nunca pensé que diría esto, admitió Julian en un susurro, pero me gusta tu caos. Me hace sentir vivo. Ronan sonrió, y esta vez no fue una sonrisa ladeada o arrogante, sino una llena de una vulnerabilidad que desarmó a Julian por completo. Brindaron en silencio, sabiendo que la primera semana había llegado a su fin, y que ninguno de los 2 estaba listo para que terminara. Iniciando la segunda semana, el departamento de Ronan ya no se sentía como una zona de guerra, sino como un hogar extrañamente funcional. Sin embargo, los niños sentían que faltaba algo fundamental. Habían notado la ausencia de un elemento clave que sus padres siempre colocaban en casa por esas fechas. Bastian, con su habitual meticulosidad,
Decidió que si no tenían la planta real, el papel y los plumones servirían igual. Con un trozo de cartón y unos plumones, dibujó lo que parecía una lechuga con puntos rojos. En la parte superior, con letras grandes y algo torcidas, escribió, Muérgago. Aprovechando que Julian estaba en la cocina y Ronan en el baño, los niños pegaron el letrero con cinta adhesiva justo en el cristal de la ventana, exactamente detrás de la parte central del sofá. Poco después, Julian terminó sus labores y se sentó en el sofá, soltando un largo suspiro de cansancio. Ronan llegó apenas unos segundos más tarde, dejándose caer a su lado con su habitual energía relajada. Bueno, capitán, dijo Ronan, estirando los brazos, ¿cuáles son los planes para hoy? ¿Alguna otra lista de suministros que debamos conquistar? Antes de que Julian pudiera responder, Paul dejó de jugar con sus legos en la alfombra y se puso de pie de un salto, señalándolos con un dedo acusador y una sonrisa de absoluta victoria. Se sentaron bajo el muérgago. Gritó el pequeño Paul. Tienen que darse un beso. Julian y Ronan se quedaron congelados. Giraron la cabeza al mismo tiempo y vieron el papel pegado en el vidrio, justo sobre sus cabezas. Muérgago. Leyó Julian, parpadeando confundido, mientras sentía que el calor empezaba a subir por su cuello. Sí. Llegó Bastian corriendo desde el pasillo, uniéndose a su hermano. Es la tradición. Si te sientas ahí, hay beso. Son las reglas de la Navidad. Chicos, eso es solo para el muérdago real, y además, empezó a decir Julian, tratando de mantener la compostura. No. Interrumpió Paul, cruzándose de brazos con una seriedad cómica que recordaba a Julian cuando estaba indignado. Mi papá Omega dice que no pueden no hacerlo. Dice que si alguien se sienta ahí y no hay beso, da muy mala suerte para toda la casa por 7 años. Ronan soltó una risa nerviosa, rascándose la nuca mientras miraba a Julian. La situación era absurda, pero la presión de los dos pares de ojos infantiles llenos de expectación era abrumadora. Julian, creo que no queremos cargar con 7 años de mala suerte en este departamento, bromeó Ronan, aunque su voz sonó un poco más ronca de lo habitual. Podría romperse otra tubería. Julian miró a Ronan. El alfa estaba muy cerca, tanto que podía las pequeñas motas doradas en sus ojos. El corazón de Julian latía con una fuerza que le resultaba vergonzosa. Solo es por la suerte, susurró Julian, casi para convencerse a sí mismo. Solo por la suerte, repitió Ronan. En un gesto rápido y torpe, Ronan se inclinó y dejó un beso breve en la mejilla de Julian, dejando una leve sensación de tibieza en la piel que rozó. La separación fue inmediata, ambos evitando la mirada del otro. Sí. Gritó Paul, levantando los brazos. Navidad salvada. Sí. Adiós a la mala suerte. Gritó Bastian asintiendo satisfecho, como si acabara de cumplir con una importante gestión administrativa. Julian se levantó del sofá tan rápido que casi tropieza con sus propios pies. Voy a revisar el horno, dijo sin mirar atrás, huyendo hacia la cocina con el corazón en la garganta. Ronan se quedó sentado, con una sonrisa que ya no tenía nada de broma y todo de descubrimiento. El muérgago de papel seguía allí, custodiando el sofá, y por primera vez, Julian empezó a temer que la verdadera mala suerte sería el día en que tuviera que irse de ese departamento. Después del incidente del muérdago, una extraña y vibrante tensión se instaló entre Julian y Ronan. A pesar de que era casi imposible, trataban de evitarse por el estrecho departamento y sus conversaciones se habían vuelto cortas, aunque cargadas de miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Sin embargo, los niños, ajenos a la electricidad estática entre sus tíos, se movían según sus propios intereses. Tío Julian, tío Ronan. Anunció Bastian con tono solemne el miércoles por la tarde. Mañana habrá una función de teatro. Paul será el reno perdido y yo seré el elfo que lo ayuda a volver al Polo Norte. La tarde anterior,
Habían visto un video con varios cuentos navideños, y el del reno parecía haber sido su preferido. Julian, agradecido por la distracción, se puso manos a la obra con el vestuario. Usó su destreza para transformar un par de sudaderas viejas y dejarlas como disfraces sorprendentemente decentes. Aunque lo que realmente lo dejó sin palabras fue Ronan. El alfa se tomó su papel de director de escenografía con una seriedad que Julian no esperaba. Pasó toda la tarde moviendo muebles, pegando cartulinas pintadas que simulaban montañas nevadas en las paredes de la sala y desarmando cajas de cartón para construir un trineo. Verlo de rodillas en el suelo, con la frente perlada de sudor y la lengua apenas asomada por la comisura de sus labios mientras intentaba pegar unas orejas de cartón al trineo, hizo que algo en el pecho de Julian terminara de romperse. No era solo un alfa divertido, era un hombre que, a pesar de su desorden y su aparente despreocupación, estaba dispuesto a dedicar horas de esfuerzo solo para ver brillar los ojos de sus sobrinos. «Listo», dijo Ronan, levantándose y limpiándose las manos llenas de pegamento mientras miraba a Julian. «No es Broadway, pero creo que servirá». Julian lo miró, y por un momento, el vestuario que tenía en las manos se sintió pesado. La admiración estaba ganándole la batalla a su juicio. «Está perfecto, Ronan», susurró Julian con una sinceridad que hizo que el alfa se detuviera. «Realmente te esforzaste». La función comenzó puntualmente a las 7 de la noche. Julian y Ronan se sentaron en el suelo, sobre unos cojines, mientras los niños daban lo mejor de sí. Paul saltaba por toda la sala imitando a un reno con una energía desbordante, y Bastian recitaba sus líneas con una seriedad conmovedora. Ronan no dejó de reír, de aplaudir y de vitorear cada movimiento de los niños. Julian lo observaba de reojo, notando cómo la luz LED del árbol iluminaba el perfil de Ronan. En ese momento, Julian lo supo, estaba atraído por el hombre que había convertido su vida en un caos maravilloso. Cuando la obra terminó con el reno y el elfo abrazados, Julian y Ronan se pusieron de pie de un salto, aplaudiendo con fervor. Los niños hicieron una reverencia, radiantes de felicidad. «Lo logramos», gritó Paul, lanzándose a los brazos de Ronan. En medio de la euforia, los vítores y la alegría desmedida de los niños, de espaldas a ellos y concentrados únicamente en su propia victoria, Ronan se giró hacia Julian. Sus ojos brillaban con una intensidad diferente, una que no tenía nada que ver con la obra de teatro. Sin previo aviso y sin la excusa de un letrero de papel, Ronan tomó el rostro de Julian entre sus manos. Fue un beso rápido, pero no fue un roce accidental. Fue un beso tierno, firme y decidido que dejó a Julian sin aliento. Fue el sello de algo que ya no podían fingir que no existía. «Bravo, Julian», susurró Ronan contra sus labios antes de separarse apenas unos centímetros, con una sonrisa que esta vez llegó hasta sus ojos. Julian se quedó mudo, con el corazón galopando desbocado. Los niños seguían saltando a su alrededor, pero para él, el tiempo se había detenido. El beso no había sido por suerte, ni por tradición, había sido porque Ronan lo deseaba tanto como él. La noche siguiente llegó con una calma engañosa. Bastian fue el primero en mostrar señales. No quiso cenar del todo y se quedó más tiempo del habitual recostado en el sofá, con la frente ligeramente fruncida. Julian lo notó de inmediato. «Estás caliente», dijo, apoyando el dorso de su mano en la frente del niño. «Ronan, creo que tiene fiebre». No era alta, apenas un resfriado leve, pero para Julian aquello era suficiente para activar todas las alarmas internas. Termómetro, jarabe, mantas extra. Su mente ya estaba en modo paranoico. Paul, al ver a su hermano con los ojos vidriosos y la nariz roja, se quedó observándolo en silencio, hasta que el silencio se rompió. «Quiero a mi papá Omega», dijo de pronto, con la voz quebrada. Julian sintió el golpe directo al pecho. Paul se llevó las manos a la cara y empezó a llorar sin contención, un llanto profundo, cansado, de esos que no se arreglan con promesas ni distracciones.
Quiero a mi papá Omega y a mi papá Alfa. Sollozó más fuerte. Quiero ir a casa. Julian se arrodilló frente a él de inmediato, intentando envolverlo en un abrazo, pero su propio nudo en la garganta lo traicionaba. No sabía qué decir. No había lista para eso. Fue Ronan quien reaccionó. Sin apuro, sin alzar la voz. Tomó a Paul en brazos con firmeza y suavidad al mismo tiempo, como si lo hubiera hecho toda la vida. Lo sé, pequeño Alfa, dijo, meciéndolo despacio. A veces extrañar duele aquí, añadió, tocándole el pecho. Pero tus papás volverán pronto. Y mientras tanto, nosotros estamos aquí. No estás solo. Paul apoyó la cara en su cuello, aferrándose a su camiseta. Ronan miró a Julian. Ve con Bastian. Yo me encargo aquí. Julian dudó apenas un segundo, y obedeció. Ronan se movió por la cocina con una serenidad que Julian no le había visto antes. Con Paul en brazos, se las ingenió para preparar una sopa sencilla, caliente, reconfortante. Mientras tanto, le contaba a Paul una historia inventada sobre un pequeño dragón que era valiente incluso cuando extrañaba su hogar. Paul se fue calmando poco a poco. Bastian, envuelto en mantas, aceptó la sopa con gratitud silenciosa. Julian se sentó a su lado, acariciándole el cabello con cuidado, sintiendo cómo su ansiedad bajaba al ver que la fiebre no subía. La noche se hizo larga. Entre revisiones de temperatura, paños fríos y cuentos susurrados, Julian y Ronan compartieron miradas cansadas, sonrisas pequeñas, silencios cómodos. En algún punto, Julian se quedó sentado junto a Ronan en el sofá, ambos vigilando a los niños dormidos. Gracias, dijo Julian en voz baja. Entré en pánico. Está bien, respondió Ronan. Tú te preocupas. Yo mantengo la calma. Supongo que hacemos buen equipo. Julian lo miró, con el cansancio quitándole las últimas defensas. Sí, admitió. Así es. El amanecer los encontró así, Paul dormido entre ellos, Bastian en la cama improvisada en el suelo, respirando tranquilo. Julian y Ronan, sentados demasiado cerca, demasiado agotados para moverse. En algún momento, sin darse cuenta, Julian apoyó la cabeza en el hombro de Ronan. Ronan lo rodeó con un brazo, brindándole la tranquilidad que necesitaba para poder dormir. La última noche llegó casi sin que nadie la anunciara. El departamento olía el guiso que Julian había insistido en preparar y le tomó toda la tarde. Con Ronan limitándose a ayudarle a picar verduras mientras los niños se movían alrededor como satélites impacientes. Bastian ya no tenía fiebre. Seguía un poco congestionado, pero su energía había regresado lo suficiente como para ayudar a poner la mesa siguiendo las indicaciones de su tío Julian. Paul, por otro lado, era un torbellino de ansiedad, se arrastraba por el suelo alrededor del árbol, tocando con la punta de los dedos los envoltorios de los regalos que Julian finalmente había sacado de su auto. Los regalos están ahí, susurró por quinta vez. Debajo. Ya los vi. Y ahí se quedan, respondió Julian. Mañana llegan tus papás temprano, como prometieron. Abrirlos sin ellos no sería justo. Paul infló las mejillas, claramente inconforme, pero Ronan intervino. Mañana va a ser mejor si esperas, dijo. Dijeron que aterrizarían al amanecer. Si te duermes rápido, el tiempo pasará volando. Paul lo pensó unos segundos. Pero pareció convencido. Cenaron juntos, sin prisas. Villancicos suaves sonaban de fondo desde el teléfono de Julian. Hubo risas que llenaron cada rincón, juegos de mesa que terminaron en bromas compartidas y roces de manos accidentales sobre la mesa que hacían que Julian sintiera chispas recorrer su piel. Cada vez que sus dedos se encontraban al pasarse la sal o al recoger los platos, Julian buscaba la mirada de Ronan. El alfa le devolvía una expresión llena de una ternura tan cruda que Julian sentía que ya no necesitaba ocultar nada. Eran una familia.
Aunque se hubiera formado por un accidente. Aunque fuera temporal. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos, Paul abrazando su regalo favorito aún envuelto y Bastian cuidadosamente acomodado bajo las mantas, el departamento quedó en silencio. Julian apagó algunas luces, dejando solo el brillo tenue del árbol. Bueno, dijo en voz baja. Mañana todo vuelve a la normalidad. Ronan se apoyó en el respaldo del sillón, mirándolo. Sí. Julian asintió, aunque no sonó convencido. Gracias por todo, añadió. Por cuidarlos. Por ayudarme. Listo para irse al cuarto, se giró sin poder llegar lejos, ya que Ronan lo tomó del brazo con suavidad. Julian. Cuando se volvió, Ronan ya estaba cerca. No había bromas en su expresión. Tampoco prisa. Y lo besó. Esta vez no fue rápido ni tímido. Fue un beso largo, cargado de todo lo que habían evitado decir en voz alta. Julian respondió sin dudar, aferrándose a la camiseta de Ronan como si el mundo pudiera desaparecer en cualquier momento. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas. «Feliz Navidad, Julian», susurró. «Feliz Navidad, Ronan», respondió el Omega con una sonrisa radiante. Esa noche, mientras el árbol improvisado seguía brillando torcido pero firme, Julian se fue a dormir sabiendo que, aunque al amanecer algo terminaría, algo mucho más importante acababa de empezar. El amanecer trajo consigo el sonido del timbre y el murmullo de voces emocionadas. Julian apenas había terminado de tender la cama cuando Paul corrió en pijama hacia la puerta, seguido por Bastian aún medio dormido pero con los ojos brillantes. «Ya llegaron», gritó Paul, seguro de sí mismo. Ronan abrió la puerta dejando que una avalancha de maletas, abrigos y regalos intentara entrar al departamento al mismo tiempo que los padres. «Volvieron», gritó Paul, lanzándose a los brazos de su papá Omega, mientras Bastian abrazaba con fuerza a Tanner. Todo fue un torbellino de abrazos, besos y exclamaciones. Los padres miraban a su alrededor, sorprendidos de encontrar el departamento de Ronan no solo en orden, sino con un ambiente cálido que nunca antes habían asociado con el Alfa. «Julian, de verdad, no tenemos palabras», dijo Tanner, dándole un abrazo. «Sabemos que pusimos en tus manos todo un reto. Gracias por mantener la cordura y cuidar tan bien de los niños». Julian y Ronan intercambiaron una mirada rápida. Julian sintió que sus mejillas se calentaban al recordar que el cuidado incluyó hamburguesas dobles, fuertes de sábanas y besos inesperados. Julian sonrió, un poco cohibido. Ronan también ayudó mucho. Fue trabajo en equipo. ¿Ronan ayudando? Eso sí que es un milagro navideño, bromeó el hermano del Alfa, dándole una palmada en la espalda a su cuñado. Les debemos una grande a los dos. La familia se reunió alrededor del árbol para comenzar a repartir los regalos que faltaban. Todo era risas y agradecimientos, un momento de paz perfecta en el que Julian y Ronan se mantenían un poco al margen, sentados en el sofá pero con las rodillas rozándose sutilmente. De repente, en medio de un silencio momentáneo mientras Bastian intentaba abrir una caja particularmente difícil, Tanner volteó al frente, notando el letrero pegado en la ventana. «¿Muergago?», dijo con una sonrisa, reconociendo la letra de su hijo mayor. Paul levantó la vista de sus nuevos juguetes y frunció el ceño. «Bastian y yo lo pusimos, primero decían que no querían y después se besaban de la nada», soltó Paul, llamando la atención de todos. «Al tío Ronan le gusta darle besos al tío Julian aunque no haya muergago. Los vi antes de dormirme». El silencio que siguió fue sepulcral, solo interrumpido por el sonido del papel de regalo siendo rasgado por Bastian. Julian sintió que la sangre se le subía a la cara hasta alcanzar un tono carmesí casi fosforescente, mientras Ronan se aclaraba la garganta ruidosamente, buscando desesperadamente algo en que fijar la mirada que no fueran su hermano y su cuñado. Tanner y su esposo se quedaron congelados procesando la información, hasta que sus miradas se desviaron lentamente hacia los dos adultos en el sofá.
Una sonrisa lenta y divertida empezó a dibujarse en el rostro de ambos. «Ah, sí», preguntó Tanner, arqueando una ceja con tono pícaro. «¿Besos y sin muérdago?» «Julian, creo que te saltaste esa parte en tus reportes diarios por mensaje». Ronan, recuperando su característica confianza aunque todavía con las orejas rojas, pasó un brazo por los hombros de Julian y lo atrajo hacia el frente a toda la familia. «Bueno», dijo Ronan sonriendo, «parece que el pequeño Alfa es mejor informante de lo que pensaba. Pero tiene razón. Y no planeo que sea el último». Tanner soltó una carcajada y su esposo simplemente asintió con aprobación, dándole un trago a su café. «Siempre supimos que este departamento necesitaba un toque de omega», concluyó el cuñado de Julian. «Solo no pensamos que Julian se lo tomaría tan en serio». La mañana continuó entre bromas, juegos y la promesa de una comida familiar donde Julian no tendría que cocinar solo. Mientras los niños jugaban con sus nuevos juguetes, Julian se recargó en el pecho de Ronan, sintiéndose por fin en casa. La tubería rota había sido un desastre, pero para ellos, había sido el mejor regalo que la Navidad les pudo haber enviado. El caos, después de todo, había resultado ser el orden perfecto para sus corazones.